Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Dios le bendiga nuevamente por estar aquí en su canal. Gracias de verdad. Hoy, 14 de diciembre, sábado, ¿verdad? Bueno, el video de hoy, ¿verdad? Es el comienzo del Evangelio de la gracia de Dios. Veamos dónde nos enseña el comienzo del Evangelio de la gracia de Dios. Y bueno, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Bueno. Entonces, vamos a ver con esto, ¿verdad? Pero antes quiero decirles cosas feas están pasando y mayormente por aquí en Estados Unidos. No sé si ya ustedes hayan mirado eso, pero están pasando cosas fuertes. No nomás aquí, también están pasando en diferentes partes, ¿verdad? En el planeta Tierra, ¿verdad? Muchas no las dan a conocer tan fácilmente así nomás, ¿verdad? En las televisoras, ¿verdad? Noticias. Pero sí, ya en un tiempo más pues las van a pasar, porque ya saben que como quiera dar las redes sociales están, pero que sí, que bárbaro, ¿verdad? Bueno, quiero hablar directamente de lo que es el Evangelio de la gracia de nuestro Señor, ¿ok? Eso es muy importante, que hablemos de ese Evangelio, ¿ok? Para saber cómo es que surge ese Evangelio, ¿verdad? Y bueno, entonces para eso vámonos primeramente, ¿verdad? A Deuteronomio capítulo 32, versículos 15, ¿ok? Y vamos a ver en esto qué nos enseña, ¿verdad? Porque es muy interesante que aprendamos, ¿ok? Vamos a mirar entonces donde nos dice, desde el 15, ¿verdad? Les dije, bueno, dice aquí, dice, y engrosó Jesurún y Tiro, Coces, Tiro Coces, engendraste, engruesaste, cubrístete y dejó el Dios que le hizo y menospreció la roca de su salvación. Ok, para mejor entendido, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que pues se engordó, ¿verdad? Se engruesó, se cubrió de todo lo que Dios le daba, ¿verdad? Dice, y luego menospreció la roca de su salvación. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo, a nuestra roca, ¿cierto? Bueno, pues entonces lo menospreció, ¿verdad? Dice, y menospreció la roca de su salvación. 16, dice, despertáronle a celos con los dioses ajenos, enseñáronle con abominaciones. Es decir, que ellos ya tenían, no tenían, sino que empezaron a adorar ídolos, ¿verdad? De los gentiles, ¿verdad? De los paganos. Y entonces dice, ¿verdad? 17, sacrificaron a los diablos, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses, venidos de cerca. Entonces estamos hablando que si habían estado ellos en Egipto, ¿verdad? Entonces allí había unos dioses, pero vienen por los transitando por el camino, ¿verdad? Y van conociendo más dioses, ¿no? En otros pueblos paganos, ¿no? Entonces, dice directamente, ¿verdad? El 17 otra vez dice, sacrificaron a los diablos, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. ¿Ok? Dice el 18, de la roca que te engendró, te olvidaste. Jesucristo nos engendró, porque estamos naciendo nosotros ya en Él, y eran de Él. El pueblo era de Él, eran sus hijos, son sus hijos, ¿ok? Entonces por eso dice, ¿ok? 18, de la roca que te engendró, te olvidaste. Te has olvidado del Dios que te formó. 19, y viólo el Señor, y encendiéndose en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. 20, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimeria
que son en generación de perversidades e hijos sin fe. Ahorita hay pastores, predicadores también, que dicen, ¿verdad?, que hay en la iglesia de Jesucristo tibios, y que los que no son tibios, ¿verdad?, que están firmes, ¿verdad?, y que los firmes se van a ir en el arrebatamiento y los tibios pues se van a quedar, ¿verdad?, de la iglesia. Bueno, yo te digo una cosa, la Biblia a mí me ha enseñado que no. Jesucristo, si vienes a Él de todo tu corazón, ¿verdad?, pues no te puedes quedar. Te va a llevar con Él. Pero si no eres de Él, pues no te va a llevar. Entonces no hay tibios. Lo que quiere dar a entender ahí es, o eres o no eres en Cristo Jesús. Punto. Ahí se acabó. Tú podrás engañarme a mí, yo podré engañarte a ti, pero al Dios, al verdadero Señor, no lo podemos engañar, porque Él conoce, ¿verdad?, nuestra mente, nuestro corazón. Él sabe directamente si venimos a Él de verdad o nomás lo decimos de boca, así, ¿verdad?, como los fariseos en el tiempo de cuando Él vivo, ¿verdad?, en carne y sangre, ¿verdad?, lo trataban, le hablaban, ¿verdad?, y bueno, pues Él decía, estos nomás de boca me aman, ¿verdad?, pero no de corazón. Bueno, entonces, ya dicho esto, fíjate bien, porque, bueno, dice en el 21, ellos me volvieron a celos con lo que no es Dios, ¿sí? Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Ellos adoraban ídolos, e incluso alguno por ahí que se decía que es el Dios. Acuérdense que toda la palabra Dios, ¿verdad?, para ellos significaba el Dios del agua, el Dios del bienestar, el Dios de las enfermedades, ¿verdad?, el Dios de la cosecha. Para todavía dioses, es decir, santos, ¿ok? Santos. ¿Ok? Acuérdense que santo es el Señor para nosotros aquí en el tiempo de ahora, ¿verdad?, que nosotros le conocemos por lo que yo estoy diciendo en este momento. Nosotros sabemos que Dios es el único que es santo. Nuestro Señor es el único que es santo. Entonces, ellos, ¿verdad?, igual de esa manera lo miraban así a sus ídolos. Y ahora en este tiempo, ¿verdad?, está el Santo Niño, Isidro Labrador, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que es lo mismo. ¿Por qué? Porque san significa santo, ¿verdad? No es san de que sea don, porque don es un respeto, y san, pues no es de que sea más que santo, ¿verdad? Entonces, todo esto directamente lo estamos mirando nosotros, ¿verdad?, que dice ahí en el 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, es decir, con lo que de verdad, pues son estatuas de barro, ¿verdad? Son imágenes de papel, imágenes que están recalcadas, ¿verdad?, en papel, en trapo, en madera, en todo, ¿sí? Son estatuas o son imágenes hechas por el hombre, ¿sí? Entonces el hombre de ahí saca negocio, ¿sí? El hombre de ahí saca negocio. ¿Por qué? Porque encuentra barro por ahí, va y lo trae, lo trabaja y hace una imagen, un ídolo, ¿verdad?, un rostro, y luego ya lo va y lo vende y se lo compran, ¿verdad? Bueno, pues es lo mismo. Entonces dice 21 otra vez, dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Hiciéronme enseñar con sus vanidades. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con gente insensata los haré, enseñar. Entonces, estamos viendo nosotros aquí, ¿verdad?, que aquí nos dice claramente que el pueblo de Israel, al que Él, fíjense bien, sacó de allá, ¿verdad?, de Egipto, ellos que lo conocieron por sus antepasados, ¿verdad? Estamos hablando desde nuestro padre Abraham por la fe, ¿verdad? Cuando vino a él y le dijo, hey, salte de Irak, bueno, de allá, ¿verdad?, del lugar donde él era, ¿verdad?, le dijo, salte de allá, con tus parientes, dice, y vente para acá. Y él lo siguió.
Yo para mí, desde cuando el momento que él lo siguió porque creyó en él, tuvo fe, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, de allí, ¿verdad? El pueblo hebreo, ¿verdad? Hebreo, pues no sé si hebreo sea porque es él, ¿verdad? Pero se les dice hebreos, ¿verdad? Los judíos. Bueno, pero estamos viendo en qué es en lo que él dice. No, no, ya, miren, voy a escoger a un pueblo, ¿verdad? Que no es pueblo. Miremos el 22, dice, porque fuego se ha encendido en mi furor y dice, y arderá hasta el más profundo del infierno. Wow, fíjate lo que dice, qué pesado, ¿verdad? Dice, y devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Todo lo que va a pasar en ese periodo de la tribulación y la gran tribulación es algo, como dice el Señor Jesucristo, algo que nunca ha pasado ni pasará después de esto, ¿verdad? Dice el 23, dice, yo allegaré males sobre ellos y emplearé en ellos mis saetas. Ok, lo importante de esto yo quería que miraran ustedes, ¿verdad? En lo que dice directamente, ¿verdad? Entre el 20 y el 21, lo voy a leer los dos juntos. Dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimeria, que son generación de perversidades, hijos sin fe. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Hicieronme ensañar con sus vanidades y yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con gente insensata los haré ensañar. ¿Quién es ese pueblo? ¿Ustedes saben quién es ese pueblo? Yo sí sé. Bueno, ese pueblo es el resto, ¿verdad? Que no es descendiente de nuestro padre Abraham por la fe, ¿verdad? En la carne, ¿verdad? Que no son descendientes de Isaac, de Jacob, ¿verdad? De la descendencia de los hijos de Jacob, por decirlo así, para que veas que es una escala, ¿verdad? Hasta allá. Bueno, viene siendo gentil, ¿ok? Amorreos, bueno, no quiero hablar de nombres que no vamos a entender, mejor hablemos de los nombres que existen ahorita, ¿verdad? Estamos hablando de los rusos, de los chinos, ¿verdad? Estamos hablando bueno, de todos, excepto el pueblo de Israel. Está hablando de todos. De todos esos va a salir, ¿verdad? En Revelaciones o Apocalipsis no lo dice, ¿verdad? Donde dice que salimos de diferentes tribus y naciones, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir esto, ¿verdad? Que ese es el pueblo del que él habla. Entonces, somos nosotros, ¿verdad? Directamente los que venimos a ocupar el pueblo de Israel. No podemos venir a ocupar el pueblo de Israel, sino que lo que viene siendo el nuevo evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? De su santa gracia en mi Señor Jesucristo, mira, ellas, ¿verdad? Dice, bueno, no las quisieron ustedes, dice el apóstol Pablo, ya que ustedes hemos venido primero porque a eso tenemos que venir, pero como ustedes no se sienten dignos de esto, bueno, pues entonces nos iremos allá para con los gentiles, que es con quienes mi Señor me ha mandado, ¿verdad? Entonces, esto dice de esa manera, un pueblo que no es pueblo, ¿sí? Bueno, ahora el pueblo que no es pueblo, por ejemplo, voy a ponerlo aquí, ¿verdad? En América, ¿verdad? En toda América y en todo Centroamérica, ¿verdad? De donde quiera que estén, que no sean de la generación, ¿verdad? Hebrea, que no sean descendientes, ¿verdad? De Israel. Bueno, pues es todos ellos, ¿ok? Ya de ellos, ¿verdad? No todos hemos creído a la verdad, no todos, pero parte de ellos somos los que estamos ya nosotros hablando con nuestro Señor Jesucristo, o juntos con Él, ¿verdad? En el Apocalipsis o Revelaciones 4, ¿verdad? Al 5, ya en el 6, ya avisa de juicios. Y nosotros ya después venimos con Él, ¿verdad? Desde el 19, ¿verdad? En adelante ya habla que nosotros venimos con Él. Bueno, ahora vamos a ir directamente a
Romanos, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos y en Romanos nos va a enseñar a nosotros algo todavía, ¿verdad? Miren, vamos a Romanos capítulo 10 y versículo 17, ¿ok? Vamos a ir al 17 y a ver qué nos dice. Dice así, dice, oílo bien, dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, los ya hijos de Dios, nosotros los cristianos, los nacidos de nuevo, ¿verdad? Vamos y le platicamos, ¿verdad? Le hablamos a un no en Cristo Jesús, ¿verdad? Y le decimos, ¿verdad? Le decimos, oye, ¿sabes de que pues la Biblia es en verdad inspirada por el Espíritu Santo de Dios y sería bueno que si no la conoces, pues conocieras de menos el Evangelio de tu salvación, lo que de verdad es para que tú vengas a ser parte de la Santa Iglesia de Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Y bueno, ya si él se prestare, entonces ya más a fondo le irías enseñando, ¿verdad? Lo que de verdad es el verdadero evangelio. Y no vayas a salirle tú con que si él te dice que sí, y vayas tú a los 4 evangelios, que es un solo evangelio, pero es según Marcos, según Lucas, según Juan y según Mateo, ¿verdad? Entonces, no, sino que ya sabes el verdadero evangelio o las buenas nuevas, ¿verdad? Que le vas a enseñar a esta persona, a esta alma, para que venga Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos que eso es por el oír. Ahora, no soy yo el que va a traer a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Una alma como ya en Cristo Jesús, no. Yo le voy a hablar a esa alma, ¿verdad? De lo que es en la palabra de Dios y ya esa alma, ¿verdad? O en ese momento, ¿verdad? El Espíritu Santo le abre el corazón al Espíritu Santo y en ese momento dice, oye, yo quiero ser parte de la Santa Iglesia como tú, y en ese momento ya le dices tú, bueno, mira, entonces tú puedes decirle de todo tu corazón esto y esto y esto otro, sabiendo esto y esto, para que no sea nomás, oye, ¿crees en el Señor Jesucristo? Si crees en el que Él resucitó a los muertos, no, pues que sí, entonces ¿crees en Él? Sí, ya eres salvo. No, tiene que ser en el Evangelio, saber, porque el Evangelio es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es su palabra, el Evangelio, el Nuevo Testamento, acuérdense que nos dice, ¿verdad? En Hebreos, ¿verdad? Cuando nos dice, ¿verdad? Que es necesario, ¿verdad? Que la persona del Antiguo Testamento, ¿verdad? Muera para darle valor al Nuevo Testamento y al que es directamente o para el que es el Testamento, ¿cierto? Bueno, entonces, por eso sabemos nosotros directamente que es por el oír la palabra de Dios, pero que nosotros debemos de explicarles a ellos, ¿verdad? Ese es nuestro deber como hermanos en Cristo. Ya él o ella depende, ¿verdad? En ellos si quieren venir a Cristo Jesús o no, nada más. No va a estar allá a cada ratito, bueno, en tu casa sí, porque ahí vives ahí, ¿verdad? Pero, o tus familiares, pero a los que son en la frente de tu casa o fuera de tu casa, directamente muy allá, bueno, pues 1 o 2 veces y ya nada más, porque si no los vas a aburrir y te van a empezar a hostigar, ¿verdad? O tú a ellos, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo es el que va a saber en su corazón si esa persona va a querer o no va a querer, y es cuando en el momento que él desea, ¿verdad? Y va y le toca. Y si le abre, pues entra en él, ¿verdad? Dice mi Señor Jesucristo, y si me abres, entraré a ti, ¿verdad? Y estaremos los dos y cenaremos, allí cenaremos, ¿no? Bueno, entonces vamos a mirar lo que de verdad nos dice ya, ¿verdad? Después del 17, dice el 18, mas digo yo, no han oído antes cierto por toda la tierra ha salido el sonido de ellos y sus palabras hasta los fines del mundo. ¿Pero de quién habla? Bueno, pues habla del pueblo de Israel, ¿verdad? Quise leerlo desde aquí nada más porque es muy largo. Entonces dice 19, mas yo digo, ¿no lo ha conocido Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es mi pueblo,
y por una nación insensata os provocaré a ira. Y todo por no haber creído. ¿Sí? ¿Qué es? A ver, permítanme más adelante. Voy a volver a decir esto rápido, ¿ok? 18. Digo yo, no han oído antes, cierto, por toda la tierra ha salido el sonido de ellos y sus palabras hasta los fines del mundo. 19. Mas yo digo, ¿no lo ha conocido Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es mi pueblo y por una nación insensata os provocaré a ira. Fíjense bien, esa nación que no es pueblo, una nación insensata son los gentiles. Ya no me cuento como gentil porque ya soy en Cristo Jesús, nacido de nuevo. Yo ya no soy del mundo, yo ya soy de mi Señor Jesucristo. Por eso ya no pertenezco a ese mundo, a los gentiles. Vivo entre ellos, vivo entre todo ser humano, porque todavía Dios así lo quiso y así lo quiere, ¿verdad? Hasta que sea ya la plenitud de los gentiles y seamos arrebatados hasta entonces. Pero en tanto, Dios, mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, que mora en mi corazón, me cuida, me protege, ¿verdad? De todas potestades, ¿verdad? De todo lo que yo no veo, ellos me cubren, Él me cubre, ¿verdad? Y no permite que me pase nada hasta que ya sea arrebatado. Entonces sí, ya voy a ser en cuerpo glorificado y voy a mirar todo lo que no miro ahorita o no miro en este cuerpo, pero lo voy a mirar y voy a poder yo defenderme de todo poder o mal poder, ¿no? Bueno, entonces, dice aquí, ¿verdad? Déjenme ver. Dice el 20. Mas Isaías tiene mucho de neudo y dice, fui hallado de los que no me buscaban. Manifiésteme a los que no preguntaban por mí. 21. Mas contra Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y contradictor. Wow, fíjense bien. Entonces quiere decir aquí, ¿verdad? Que nosotros, si yo, mexicano 100%, porque nací mexicano, si yo, ¿verdad? Pertenezco a México y México es una nación, entonces, por más que yo, ¿verdad? Fuera, ¿verdad? En Cristo Jesús, pues como el pueblo completo no lo fue, bueno, pues no llegó directamente a su reposo. Llegaron a su éxodo, pero no a su reposo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no están directamente con Cristo Jesús. Hay muchos que están viviendo allá que sí, ya reconocieron, pero no todos. Entonces es todo el pueblo, ¿sí? Es todo el pueblo. Acá en las naciones es diferente porque dice que de pueblo y nación. Es decir, que de una nación, un ejemplo, ¿verdad? No así. Pero un ejemplo, vamos a suponer que de México hay nada más 3 millones o 2 millones o 1 millón, ¿verdad? Que son en Cristo Jesús y en diferentes países igual, así, ¿verdad? O sea, no es todo el país, no son todos los países, ¿ok? Entonces, es por eso, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener ese entendimiento y decir, bueno, Señor, pues yo trato de ayudarte, ¿verdad? Para que conozcan de tu evangelio. Pero si no lo conocemos, ¿cómo vamos nosotros entonces a enseñarlo? Necesitamos aprenderlo y debemos de saber cómo es que viene el evangelio y cómo es que viene otorgado el evangelio para que nosotros podamos explicarlo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver en este misterio, porque es un misterio, ¿verdad? Y miremos lo que nos dice en lo que es Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios y nos vamos a ir al capítulo 2. Y nos vamos a ir nada más allí del capítulo 4, del versículo 4, ¿verdad? En adelante. Y dice así, ¿ok? Y dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4 en adelante, ¿ok? Y mire lo que nos dice aquí directamente, ¿ok? Fíjese bien. Dice del 4, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras
persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder. ¿Quién habla? El apóstol Pablo. Y luego dice 5, para que vuestra fe no sea en la sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. 6. Pero hablamos sabiduría entre los perfectos y sabiduría no de este mundo, sino de los príncipes de este mundo que vienen a nada. ¿Ok? Bueno. Dice 7, más hablamos la sabiduría de Dios en misterio, porque este es un misterio, ¿verdad? Dice, en misterio, la que está antes del mundo para nuestra gloria. Es decir, que nuestro Dios, Él dijo, bueno, yo voy a crear un pueblo, vamos a ponerlo así, porque al final de todo vamos a hacer un solo pueblo, ¿verdad? Todos, judíos y de todos, ¿verdad? Para Él, ¿verdad? Pero pienso yo, ¿verdad? Que nosotros, como la iglesia de Cristo, vamos a ser la iglesia de Cristo, ¿ok? Bueno, entonces, separados como iglesia de Cristo. Pero bueno, vamos a ver, pienso yo, no digo que lo dice la Biblia, pero digo, pienso yo. Ok, entonces dice, pero hablamos sabiduría entre los perfectos y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo. ¿Quiénes son estos príncipes de este mundo? Ok. Los príncipes de este mundo no está hablando de cuerpos humanos carnales, está hablando de las potestades del aire, ¿verdad? Todo aquel, ¿verdad? Que pues es de ellos, el planeta Tierra, antes de haber sido todo bonito como lo tenemos, era de ellos. Aquí vivían ellos, era su morada. Entonces dice que vienen a nada. 7, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la que está antes del mundo para nuestra gloria. ¿Eh? Entonces ya Él, ¿verdad? Lo va a completar todo ya va a ser todo completado, ¿verdad? Para que nosotros, ¿verdad? Los que vamos a hacer ya de plano para Él, vamos a hacer, y los que de plano no quisieron y quieren ir al lago de fuego, bueno, pues van a ir al lago de fuego. Va a ser en tu libre albedrío a obedecer a Dios o no obedecer a Dios, aborrecer a Dios o obedecerle, amarle, ¿ok? Si no haces su voluntad, haz de cuenta que no lo quieres, entonces tú te vas a ir al lago de fuego. Si tú le amas y crees en su santa palabra, que es la Biblia, entonces a través de la Biblia aprendiste de las buenas nuevas de su gracia, creíste, tuviste fe, ¿verdad? Tuviste fe en la sangre de Jesucristo, en su muerte, en su resurrección. Bueno, entonces ya vienes a ser partícipe de su santa iglesia. Mientras que no sea así, no vas a poder ser. Entonces dice el 9, antes, como está escrito, ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Solamente los que le amamos conocemos, ¿verdad? Y entendemos. Y si no entendemos algo en su santa palabra, pues nosotros le pedimos, ¿verdad?, que nos dé a nosotros ese entendimiento, y de una manera u otra aprendemos que es, ¿verdad?, lo que Él nos quiere dar a entender. Entonces, dice el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros, pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, ¿ok? Por su Espíritu Santo. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Por qué? Porque es su Espíritu, ¿ok? Igual como yo en mí, ¿verdad? Ya mi espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios le dio a entender a mi espíritu que ya es de vida, ¿verdad? Le dice, hey, ya eres mío otra vez, ¿verdad? Entonces ya sabemos nosotros que somos de Cristo Jesús, porque el Espíritu nuestro, ¿verdad? Recibe ese sentimiento, ¿verdad? Esa gloria, ¿verdad?, tan hermosa que es nuestro Señor. Y bueno, ya somos en Él. Bueno, entonces dice 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y lo dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre que están en él? Así tampoco nadie conoce las cosas que son de Dios,
sino el Espíritu de Dios. Pues nosotros, ¿verdad? No vamos a conocer, ¿verdad? Lo que está directamente destinado para Raúl Delgado, por ejemplo, ¿verdad? Yo nunca pensé que iba a estar aquí, mira, sin saber leer, estar leyendo y ustedes pues ya saben que no sé leer y escuchando, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo no lo pensé y menos, ¿verdad? Que iba a leer en público, ¿verdad? Y sin saber leer y otra, ¿verdad? Que iba a leer palabra de Dios, ¿verdad? Entonces esto, pues Dios, ¿verdad? Nos lo pone a nosotros para que nosotros en su tiempo sepamos lo que debemos de saber, ¿no? Bueno, y lo dice el 12, y dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. ¿Ok? Entonces, si nosotros sabemos que Dios ya nos dio la vida eterna, ¿verdad? A través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad? Wow, decimos, hoy lo más hermoso, ¿verdad? Lo más hermoso, que abrimos nuestro corazón a Él para que entrara Él a nosotros. Ya una vez que entró, ya Él no se va. Dice que este apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 14, sellados ya con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, si ya somos sellados, ¿ok? Dice entonces, 13, lo cual también hablamos no con palabras que no con enseñanza la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Comparando lo espiritual con lo espiritual. Bueno, dice el 14, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, ni las puede conocer porque son espiritualmente examinadas. Bueno, a ver, vamos a mirar esto. Yo me acuerdo que leí por allí, ¿verdad? En 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 1. A ver, vamos a ver ahí, porque esto, fíjense bien, aquí rayenle, aquí donde dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Fíjense bien lo que dice ahí, porque le son locura. A ver, vámonos entonces a el versículo anterior y vamos a ver a dónde nos dice eso, ¿ok? Vamos a ver. Dice, a ver el 10, dice, os ruego pues, hermanos, que en el nombre del Señor, a ver, permítame tantito, no, quiero leer más ahí para que no haya mucho, espérenme tantito, vámonos aquí más arriba. Dice, aquí está, aquí está, les voy a leer 17 y 18, fíjense lo que dice. Dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Bueno, ¿por qué bautizaba Juan el Bautista? Bueno, porque estaba preparando todo, ¿verdad? Para la venida de nuestro Señor. ¿Ok? Y cuando ya llegó, él mismo dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pero también dijo, yo los bautizo con agua, mas el que viene los bautizará con el Espíritu Santo. Fíjense bien, ahora dice aquí, también en el 18, ¿ok? Dice, porque la predicación de la cruz, locura es. Fíjense bien, locura es. A la verdad para los que perecen, más para nosotros que somos salvos es poder de Dios. ¿Se fijó lo que dice? Porque la predicación de la cruz, locura es. A la verdad para los que perecen, más para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Entonces, ahí quería regresar porque acuérdense que dice, es locura. Es locura. Entonces, hay quienes, ¿verdad? Los bautizan a los niños chiquititos, ¿verdad? Que para que no se vayan al Olimpo o al limbo. No sé si es Olimpo o limbo, ¿verdad? Pero una de las dos. Entonces, eso no es así. No debería de haber sido así, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque el bautismo lo recibimos nosotros en Cristo Jesús.
Somos bautizados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios capítulo 1, versículo 14, bueno, 13 y 14, por haber creído en el Evangelio, ¿ok? Entonces, si esto es verdad, lo que recibimos nosotros, yo lo recibí, pues era mentira. Eso era nomás una, ¿qué será? ¿Una secta? Si no era secta, entonces, para no ofender y con todo respeto, bueno, entonces sería una falsa enseñanza, sería una tradición de un lugar, no lo sé, pero eso no era bien. Por eso él decía, ¿verdad? Y dice 16, y yo también bauticé la casa de Estéfanas, mas no sé si haya bautizado a alguno otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Quiere decir que cuando ya murió Cristo en la cruz, ya después de todo eso, ¿verdad? Ya viene todo gratuito, todo, ya no hay que hacer nada. Y aquella persona que quiera hacer algo para salvar su vida eterna, ¿verdad? Para irse al cielo, supuestamente, entre comillas, pues con un solo pensamiento, con una sola lucha, de un solo, ¿cómo podría yo decirlo, verdad? De hacer algo, ya echó a perder, ¿verdad?, su salvación eterna porque no creyó completamente en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si ella, por ejemplo, dice, ay, no quiero pecar, no debo de pecar, porque si no me voy a perder, pues créame que ya hizo vana la sangre de Cristo, ¿ok? Entonces, por eso es, ¿verdad?, que aquí dice, dice, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Entonces, si estamos hablando de que en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos enseña que es por su gracia de Dios, no por nuestras obras, entonces el obrar nosotros es rechazar la justicia divina de nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos ahora sí, entonces ya leyendo eso, vamos a irnos ahora a Romanos 16, ¿ok? Vamos a Romanos 16 y aquí es a donde nos va a enseñar a nosotros lo que queríamos saber para poder enseñar nosotros, ¿verdad? Claro que antes que eso tuvimos que venir nosotros, ¿verdad? Tuvimos que venir a cómo empieza todo, ¿verdad? Porque yo no puedo nomás ir y decirle a una persona si ya abre su corazón, ¿verdad? Y dice, a ver, ahora sí enséñeme, y llegue usted con Juan, ¿qué podríamos decirlo? Pues no sé, cualquier capítulo, ¿verdad? Por ejemplo, Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, ¿verdad?, para que viniera al mundo y a salvar al mundo, ¿verdad?, etcétera, etcétera. No. Usted tiene que hablarle no nomás de eso, sino que tiene que hablarle también de lo que es, en cómo es usted va a ser justa, cómo va a ser justo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces aquí directamente, ¿verdad?, a Romanos capítulo 16 y nos vamos a desde el 20, nomás es 25 y 26, ¿ok? Vamos a leer esto, vamos a ver más que lo que nos dice. Dice, y al que es poderoso para confirmaros, según mi evangelio, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, según mi evangelio, no dice nuestro evangelio, como si él trabajara junto con los apóstoles, ¿verdad?, ahí juntos todos en el mismo evangelio, no, dice, y al que es poderoso para confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Fíjese bien, ahí donde dice, según la revelación del misterio, ¿ok? Encubierto desde tiempos eternos, ¿ok? Dice 26, mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las naciones, no nomás al pueblo de Israel, a todas las naciones, no dice a todas las tribus, dice a todas las naciones, ¿ok? Y el pueblo de Israel no tiene naciones, la única nación es Israel, y ahí viven los que viven ahorita, ¿ok? Entonces dice, para obediencia de fe. 27. A Dios solo sabio sea gloria por Jesucristo por siempre. Amén. Fue escrita de
Corintios, a los romanos y enviada con Pede, sierva de la iglesia en Cencheras. Entonces, todo esto, miramos nosotros, ¿verdad? Que al apóstol Pablo se le dio ese evangelio, que es las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que solamente por creer, sí, por tener fe en nuestro Señor Jesucristo, por tener fe en su santa, preciosa sangre, por tener fe en Él que vino a morir por nosotros. Imagínense, Él como en carne humana vino a morir. Yo no he experimentado la muerte así, pero imagínense qué dolorosa venir a un lugar, ¿verdad? Primero ser latigado, ser escupido. Bueno, ese de ser escupido, pues quién soy yo, ¿verdad? Para no. Pero estamos hablando del dolor en el cuerpo. Imagínense, ser latigado, ¿ok? Cargar su propia cruz, ¿verdad? Hasta donde fue lo que la haya cargado. Después de eso, lo que le atravesaron los clavos, sus manos, sus pies. Sí, la corona de espinas que le castigaba, pero todo eso él lo soportó como un hombre, que sabe él, porque ya sabía él que él iba a venir a eso, ¿verdad? A morir por todo aquel que creyera en él. Entonces él iba gozoso por eso. Pero ¿sabe qué fue lo que lo mató? Lo que lo mató fue el peso del pecado. Eso fue lo que lo mató. No fue la lanza, ¿verdad?, en su costado, no fueron los clavos en sus manos, en sus pies, no. No fue tampoco su corona de espinas, no fue la distancia que lo llevaron, no. Lo que a él lo mató y tenía que haberlo matado era el pecado, porque es por eso que él murió, por el pecado. Pero como era un justo que no había pecado, que no conoció pecado y se hizo pecado por nosotros, por eso, por haber sido justo, ¿verdad? Dios le resucitó de entre los muertos, es decir, ¿verdad?, que él no fue postrado como muerto. ¿Sí? Él lo resucitó, ¿verdad? Entonces, por haber sido justo. Entonces, es esa la enseñanza que Él nos da, ¿verdad? A través de sus apóstoles, ¿verdad? A través también del apóstol Pablo, que nosotros, ¿verdad?, debemos de creer completamente que todo lo que Él sufrió, lo sufrió por nosotros, para que nosotros ya no lo sufriéramos. Que la sangre que Él derramó era para que nosotros ya no derramáramos nuestra sangre. Que lo que Él hizo, lo hizo en santidad pura, pero murió por el pecado de muchos. Así que desgraciadamente, pues muchos no lo quieren mirar de esa manera y quieren ir por las tradiciones, ¿verdad?, por todas las tradiciones de los seres humanos, ¿verdad?, de sus descendientes. No, mija, pues que usted bautícese y con eso tiene. No, mijo, mire, usted nada más que crea que esta estatua es su Dios y con eso es más que suficiente. No, mire, y así, etcétera, etcétera. Pero no, la Biblia no miente y la Biblia nos dice la verdad. No cambia, ¿no? No cambia como cambian las descendencias de cada uno de nuestros antepasados, ¿no? Porque a lo mejor mi tatarabuelito, ¿verdad?, él creía en el dios Sol, y luego mi tatarabuelito, ¿verdad?, pues creía a lo mejor en la dios Luna, y luego mi abuelo creía a lo mejor, ¿verdad?, en esto, y luego mi papá en esto, y luego yo ya en esto. No, la Biblia no cambia, es lo mismo, no nos enseña otra cosa cada dispensación, o no nos enseña, ¿verdad?, cada periodo de tiempo otra cosa. No, siempre es lo mismo, siempre ha sido lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos directamente nosotros, vamos a Efesios 6, vamos a Efesios capítulo 6, no, perdón, sí. Vamos nosotros directamente a Efesios capítulo 6, y nos vamos a ir directamente al 10, versículo o verso 10, ¿ok? Y vamos a empezar a leer lo que nos dice, ¿ok? Fíjense bien, dice el 10, en fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, vamos a ver, si nosotros estamos de verdad en Cristo Jesús, bueno, pues las acechanzas del diablo pueden estar, pero el Espíritu de Dios nos cuida, es decir, que Dios mismo nos cuida, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, no permite que nada nos pase. Pero si nosotros, ¿verdad? Andamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo, Raúl Delgado, si ahorita les estoy enseñando lo que yo aprendí en este video, ¿verdad? Lo estoy enseñando lo que yo aprendí, ¿verdad? En este video, y resulta de que yo hoy es sábado y mañana hay una fiesta en la familia, me voy con la familia, me voy a emborrachar, ¿verdad? Al cabo no pasa nada, Dios ya me perdonó. Bueno, y otra vez vengo, o lo hice ayer, viernes, y vengo hoy sábado, ¿verdad? Y a hacer un video, pero ¿qué enseñaría? ¿Qué enseñaría? Porque, pues para que el Espíritu de Dios no presente, ¿ok? Porque Él está ahí con nosotros, pero sí que esté en activo con nosotros, ¿verdad? En una relación bien, pues necesitamos estar bien con Él. Y para que estemos en una relación bien con Él, pues necesitamos nosotros alejarnos de lo que es del mundo. ¿Y qué es del mundo? Bueno, pues son pachangas, ¿verdad? Son cosas que pues no debemos de ver, hacer, creer o escuchar, ¿no? Muchas cosas, créanme. Por ejemplo, hay quienes son de verdad estos, ¿cómo se les podría decir? Religiosos, ¿verdad? Que, no, uy, usted está viendo música del mundo. ¿Por qué? Porque está viendo unas mañanitas, porque está viendo una canción de esas bonitas de Pedro Infante, ¿verdad? Así, que no dañan a nadie esas canciones, no hablan de mal, no hablan de maldición, no hablan de matar, de herir, de drogar, de nada, ¿no? Entonces, pues no. O, por ejemplo, si va a ver usted una película, ¿verdad? De esos tiempos, ya, que hay de esos tiempos también, que están feitas, pero no, está hablando usted de unas que de plano ya hasta las conoce, ¿verdad? Pues ve esas, porque sabe que no tiene nada de malo. Hey, no pasa nada. Ahora, si usted va a ir a ver Triple X, 2X, 4X, no sé, ¿verdad? Si va a ir a usted música de asesinatos, de robos, violaciones, de sangre, no, pues no, ¿verdad? Pero hay de todo en el mundo que se puede mirar. Un cristiano lo puede mirar, ¿ok? Y si no, si usted piensa que no, imagínese, va a la calle y todo lo que ve. Mira, yo lo que miro en la calle, wow, digo, no, ay, qué feo. No. Si en aquellos años de los 50, los 40, los 60 todavía, la gente se escandalizaba en el tiempo que hacían las películas, ¿verdad? No, imagínense ahora cómo anda la gente, peor que anda que en ese tiempo, ¿ok? Entonces, no hay que ser ni tan religiosos, ¿ok? Hay que ser en la honestidad, en el buen vestir, en el buen calzar, en un buen todo, pero no juzguemos a quienes en verdad, pues no juzguemos. El apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad?, que si hemos de juzgar a los ángeles, ¿verdad? Oye, pues como juzgamos pequeñeces cuando vamos a juzgar allá, ¿verdad? No, debemos de ser prudentes, debemos de ser honestos, y no nomás de la boca para afuera, sino en nuestro corazón, sentir eso, ¿verdad? Así es de que, bueno, dice en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Vamos a ver lo que viene diciendo, ¿verdad? Del 10 al 19, ¿ok? Del 10 al 19, vamos a mirar, dice 10, en fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Nuevamente lo estamos leyendo. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya hablé yo más o menos de lo que es eso, ¿verdad? Si tienes una reunión muy seguido con el Espíritu Santo, si tienes una unión con el Espíritu Santo, si te unes a Él constantemente, estás en Él, no te pasa nada. Pero si, como te dije, de repente haces lo que yo empecé a decir, bueno, pues ya no estás con Él, sino que, ¿verdad?, pues empiezan a pasarte malas cosas, porque si te estás portando mal, recibes castigo, acuérdate, ¿ok? Bueno,
Dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales en los lugares altos. Entonces, si yo veo, ¿verdad?, una persona que viene semidesnuda, lo primero que hago, ¿verdad?, eso es una tentación mala. Bueno, entonces yo cambio mi vista, ¿no? Cambio mi vista. Mayormente si se me hace bonita, ¿verdad? Mayormente, ¿verdad? Porque pueden venir malas tentaciones a mi mente y para qué las quiero. No me voy a perder por eso, no pierdo mi salvación eterna por eso, pero ¿para qué le voy a dar, ¿verdad?, a mi mente cosas que no son buenas, ¿no? Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo, ¿verdad?, conviene. Entonces, diciendo esto, ¿verdad? Vamos a mirar lo que dice el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo estar firmes. El día malo no es el día del Señor, porque aquí dijeron el día del Señor, dicen el día malo, ¿ok? El día malo quiere decir en los días malos que tengamos nosotros, ¿verdad? Por muy malo que sea, bueno, pues nosotros nos ponemos, ¿verdad?, luego en la armadura de Dios, ¿verdad? Con su coraza, ¿verdad? Nosotros estamos atentos ahí a lo que sabemos nosotros, aunque sea poco de la Biblia, de su santa palabra, y nosotros sabemos que si nosotros estamos apegaditos a Él, pues nada nos va a pasar. Pero si somos sus hijos y estamos alejados de Él en el sentido de la comunión con Él, bueno, pues entonces algo sí nos puede pasar. Mayormente si andamos pecando, ¿no? No quiere decir que porque andas pecando, ¿verdad?, andas tú, ¿verdad?, practicando el pecado. ¿Por qué? Porque pecar, ¿verdad?, es a veces sin querer pecas, a veces lo haces por una ganancia, pero no es por robar, no, sino otra cosa, por mentir, por decirlo así. Entonces, quiero decirte que yo con esto no te estoy diciendo, no, ¿sabes qué? Vete a pecar. No, no, no. No con esto te quiero decir, una vez salvo, siempre salvo, ya sellado, siempre sellado, vete a pecar. No, 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 no. Si tú no pecaras, mejor. Pero nómbrenme a uno que no peca. Nómbrenme a uno que no peca. Mire, Raúl, yo conozco. No, 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 no. Mire, Olivera, no, también peca. No igual que usted, no igual que yo, pero peca, ¿ok? Porque no hay justo más que uno. Y Él es el que murió por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, dice directamente, ¿verdad?, que nos pongamos la armadura de Dios, ¿verdad? Y yo me la pongo todos los días porque le pido a Él, ¿verdad?, que me cuide y no le pido nomás por mí, ¿verdad? Entonces, dice también, ¿verdad?, el 14, estad pues firmes, ceñidos los lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia, ¿ok? Cuando estamos en la coraza de justicia, nosotros sabemos que estamos bien. Lo malo es, ¿verdad?, que empezamos nosotros, ya hice esto, me voy a perder, ya hice esto, bueno, pues al cabo voy a hacer lo otro, al cabo ya lo hice, al cabo pues para que me va a castigar, que me castigue bien. No, 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 no saben ustedes lo que es un castigo de Dios, no lo sé yo, ¿verdad?, pero más vale no saberlo. ¿Okay? No entremos a querer saber lo que es una justicia en castigar, ¿ok? Entonces dice, y calzado los pies con la preparación del evangelio de paz, ¿sí? Bueno, entonces ya dicho esto, lo que entendimos aquí nosotros, ¿verdad?, directamente es que nosotros debemos siempre estar en la comunión con Dios, ¿verdad?, y siempre tratar de no estar en lo que creamos que es malo, porque si creemos que es malo y estamos, pues ya ahí estamos pecando, y mayormente si seguimos estando, ya ahí estamos nosotros haciendo como lo que enseña aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? En todo lo que dice en la lista que dice que no debemos de hacer, ¿verdad? Porque todo el que predica todas esas cosas no entrará al reino de Dios. Claramente nosotros no lo practicamos, ningún hijo de Dios practica todo eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque es en Cristo Jesús y no le permite, ¿ok? En las primeras chances que quiere pelarse o irse, mejor dicho, para entendimiento bien,
pues Él lo va a traer, ¿verdad? Como a las ovejas perdidas, ¿verdad? A las que se salen, va y las trae, ¿verdad? Y si no le hacen caso y se siguen brincando, la que siga brincando, si es posible, hasta una patita le va a quebrar, y si ve que aún así, cojeando, se va, bueno, pues la va a quitar del planeta Tierra y se la va a llevar, ¿para qué? Bueno, le va a dejar el cuerpo al enemigo de Dios, pero el alma es de Él, ¿sí? Bueno, entonces eso lo debemos de entender como está en la Biblia. Yo por eso lo explico en la Biblia, y luego ya que lo oyes y ya oyes mis palabras, sabes bien que lo que yo hablo no son mis palabras, sino palabras que ya han sido reveladas en la Biblia y que las he leído yo. Entonces dice 16, sobre todo tomando el escudo de la fe con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿ok? Entonces, cada vez que te vengan cosas malas, pues a orar, ¿eh? Vienes a orar con Dios, ¿verdad? Y le dices, Señor, me está pasando esto, no lo permitas, Señor, y mira, soñé esto, no permitas que lo vuelva a soñar, Señor. Mayormente si te gozaste en ese sueño, dile, no lo permitas, Señor. Si viviéndolo, ¿verdad? Hiciste algo malo, dile, no lo permitas, Señor, y arrepiéntete, y Dios es bueno, Dios es santo. Cuando Él ve que te arrepientes de todo tu corazón, pues Él te dice, está bien, no te preocupes, más no lo vuelvas a hacer. Ahora Él dice que Él no nos deja caer en lo que de plano sabe Él que nosotros no vamos a poder remediar, ¿no? Entonces Él dice que luego por ahí nos da algo nos da Él, ¿verdad? No sé yo cómo expresarlo, pero nos da algo para que nosotros saquemos ese mal pensamiento, esa mala idea, y ya no venga más a nosotros. Amén. Bueno, entonces dice el 19, y por mí que me dice, y por mí que me sea dada palabra y abrir mi boca con denuedo, a fin de hacer conocer el misterio del Evangelio. Entonces hablamos otra vez del Evangelio, del misterio, ¿verdad? Que estaba revelado, no, sino que se le reveló al apóstol Pablo. ¿Fue ese? Bueno, lo que en sus cartas, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? Desde Romanos a Filimón, donde nos enseña claramente qué es lo que quiere que nosotros seamos, cómo seamos, no hagamos y qué hagamos, ¿ok? Dice el 20, por el cual soy embajador en cadenas para que con deneudo hable de él como debo hablar. Imagínese usted la carga del apóstol Pablo, ¿verdad? Que le dio mi Señor Jesucristo cuando le dijo a Ananías, que le dijo, no sabe él lo que le espera, ¿verdad? Para lo que me va a servir. Fíjese, de andar correteando cristianos a venir a enseñarles, ¿no? Entonces dice eso, ¿verdad? Dice realmente, hey, pues yo aquí estoy, ¿verdad? Y lo que yo sufra en la carne me lo gozo en el espíritu, ¿no? Y nosotros, yo por ejemplo, Raúl Delgado, de repente me duele mi cuerpo, ¿verdad? Por X, esto, lo otro, y empiezo, ay, Diosito santo, ay, Dios. Y él no, él se hacía más fuerte en sus debilidades también, ¿verdad? Entonces, esto nos dice a nosotros claramente, ¿verdad? Que nosotros debemos estar de buena voluntad, ¿verdad? Pero saber qué es el Evangelio. Y el Evangelio nos enseña muchas cosas, el cómo vestirse, ser honestos, ¿verdad? Hablar de nuestro Señor Jesucristo en toda manera, ¿verdad? Nosotros somos colaboradores de Él, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya hemos visto lo que nos dice del Evangelio, ¿verdad? De lo que viene siendo, ¿verdad? Pero ahora vayamos a 1 Corintios 15, ¿verdad? 1 Corintios ya se lo saben, ¿verdad? Muchos de ustedes ya saben aquí, ¿verdad? Es 1 Corintios 15 y es del 1 al 4. Fíjese bien lo que dice. Pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. ¿Ok? Cuando una persona recibe, ¿verdad? Directamente el evangelio, cuando lo recibe, es decir, que lo escuchó bien, ¿verdad? Que lo entendió, ¿sí? Entonces dice
Pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual estáis firmes. Estar firme quiere decir que dices, no, sí, este es el evangelio, y este es el evangelio, pero no has venido a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces no has recibido el Espíritu Santo, porque no lo recibes nomás por la prédica, no, lo recibes el Espíritu Santo porque creíste y porque está en tu corazón que sí. ¿Sí entiendes? Que sí, eso es verdad. Entonces hay como dos cosas, ¿verdad? El creer y el tener fe. Crees y tienes fe, ¿verdad? Bueno, entonces dice 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Bueno, ya lo escuchaste, ¿verdad? Estás firme en él, pero ¿creíste? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe en que Jesucristo murió por ti? ¿Tienes fe en que Él resucitó? ¿Tienes fe en que tú vas a resucitar si es que mueres antes del arrebatamiento? ¿Tienes fe en que tú ya eres limpio de todo pecado? ¿Sí? Bueno, si todo eso lo crees de verdad, oye, ya eres salvo porque ya entregaste a Cristo, ¿verdad? Todo tú, ya no eres tú, ya no vives tú en ti, ya vive Cristo en ti. ¿Sí? Bueno, entonces dice, ¿verdad? 3, porque primeramente os he enseñado, ahí empieza ya, ¿verdad? ¿Qué es, verdad? Dice, lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Santas Escrituras, ¿verdad? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces ya son dos. Pero más adelante nos dice, ¿verdad? Que si confiaste en su preciosa y santa sangre, ¿verdad? Que si creíste con fe, ¿verdad? Como nos dice también en Romanos, ¿verdad? Que si con el corazón lo sientes, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya vienes a pasar a ser parte de nuestro Señor Jesucristo, porque en Efesios capítulo 1, versículo 7 dice que somos redimidos por su sangre preciosa. Entonces, todo eso lo tenemos que juntar, todo. No es nada más creer en Cristo Jesús, que Él murió y resucitó, no, sino que Dios lo resucitó de los muertos. Y no nada más es eso, sino que también es que derramó su sangre hermosa y preciosa por nuestros pecados, es decir, que ya nos lavó con toda la sangre. La sangre que Él puso en el tabernáculo en el tercer cielo, ¿verdad? Con nuestro Señor Dios, Padre Todopoderoso, bueno, esa sangre, ¿verdad? Es la que es de un solo sacrificio, una vez y para siempre, ¿ok? Entonces ya esa es, no para que cara te vayas a echar clavados ahí en la sangre y salgas limpio, no, ya con una vez solamente, pero la sangre está allá todavía para todo aquel, ¿verdad? Que va a entrar, ¿verdad? Hasta que sea la plenitud de los gentiles. Ya una vez sea la plenitud de los gentiles, entonces sí ya se acaba, ¿verdad? La gracia de Dios en Jesucristo Jesús como Santa Iglesia, y ya ahí el resto de los demás va a entrar, ¿verdad? Según nos dice la Santa Palabra, que va a ser derramada su propia sangre y pues muriendo en diferentes tipos de muerte, ¿verdad? De casos, y bueno, no negando a Cristo Jesús, ¿verdad? Sino que muriendo en Cristo Jesús. Primeramente viene Cristo Jesús a morir por nosotros, a derramar su sangre preciosa y hermosa. Después de esto vas a ser tú, ¿verdad? Si no creíste la verdad, vas a ser tú quien vas a derramar tu santa sangre, no hermosa, sino ni tu santa sangre. Vas a derramar tu sangre, ¿verdad? Vas a derramar tu sangre, ¿verdad? Dije santa, perdón, no es santa. Vas a derramar tu sangre, ¿verdad? Y vas a morir en Cristo Jesús, ¿verdad? Para que seas de Él. No quisiste una, vas a la otra, ¿no? No quisiste decirte gratis, ahora vas a los juicios. Bueno, entonces esto era lo que yo, ¿verdad? Quería que tú aprendieras en esta ocasión de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? De cómo es el Evangelio. Y quiero que estés atento porque todavía no acabo, pero sí quiero yo, ¿verdad? Que veas en esto que a la verdad esto, ¿verdad? Es muy interesante. Mira, vamos a Gálatas, ¿ok? Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y nos vamos a ir desde del 6 en adelante. ¿Ok?
Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice esto, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Ok. No está hablando al evangelio del apóstol Pedro, no, porque acuérdense que enseña que son dos. No está hablando de eso. Fíjense lo que dice el 7. Ok. El cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Acuérdense que esto fue alrededor de 2000 años más o menos, no sé, así ya está por cumplirse, o en la misericordia de Dios ya se cumplieron y estamos en una extensión chiquita todavía, ¿verdad? No queriendo que todos se pierdan, sino que lleguen al arrepentimiento y se salven. Entonces, pero sí, ¿verdad? Sabemos nosotros, ¿verdad? Que en aquel tiempo, ¿verdad? Llegaban los judíos y decían: sí, Pablo, yo voy de acuerdo en que sí, Cristo murió por nosotros, pero también nosotros debemos de seguir las leyes, ¿ok? Seguir las leyes de Moisés. Acuérdense que Dios no se las entregó a él en las tablas, él entregó a él tantas cosas, ¿verdad? 613, algo así, para que nosotros las cumpliésemos. Entonces tenemos que cumplir aquellas y tenemos que cumplir también lo que dice Jesús de Nazaret, ¿verdad? El Cristo. Bueno, no, pues no, dice el apóstol Pablo, no. Entonces dice, ¿verdad? Directamente 8, mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Y cuando él habla de hayamos predicado, no está hablando de los otros apóstoles y él está hablando directamente de él, ¿verdad? Y todos los que estaban ayudándole a él en su evangelio, ¿verdad? En su ministerio, ¿verdad? Porque así como sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tuvo su ministerio, ¿verdad? Y ese fue con los 12 apóstoles, bueno, los 11 apóstoles, ¿verdad? Los 70 discípulos, etcétera, etcétera. Bueno, acá el apóstol Pablo, ¿verdad? Como ministro del evangelio, ¿verdad? Su propio ministerio que le dio Cristo Jesús, ¿verdad? Que le dio Dios Padre. Bueno, entonces también, ¿verdad? Él, como mayor en el grupo, ¿verdad? Tenía ahí quienes le ayudaban, ¿verdad? Con su palabra de Dios, ¿ok? Bueno, entonces, por eso dice otra vez el 8, más si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Y luego otra vez el 9, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si a alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Ahora, ¿qué otro evangelio puede ser? Es que hay muchas cosas en los evangelios. Hay mucho que decir. Por ejemplo, si había uno que les dijera: oye, sí es cierto, pero Jesucristo no era Dios, y tú no has leído las escrituras y lo crees, dices: oye, pues si no era Dios, entonces ¿quién era? No, pues era nada más un discípulo de Dios, o era esto, era lo otro, ¿verdad? Pero no era Dios. Bueno, pues y tú lo crees, pues ya te estás metiendo en camisa de 11 varas, porque si tú vas a la Biblia, nos dice claramente que él, siendo Dios, ¿verdad? Que él no escatimó, siendo Dios, venir, ¿verdad? Entonces, pues ya estás metiéndote en un problema, pero más él, porque él te está hablando de que él no es Dios, ¿sí? O que Jesucristo, ¿verdad? No murió. Entonces también te estás metiendo en otro problema, porque Jesucristo murió, ¿ok? Y fue resucitado por Dios Padre. Entonces hay mucho en lo cual tú debes de mirar en este sentido, que si alguien más te viene con otro tipo de mensaje fuera, ¿ok? Porque acuérdate que cuando dice sea maldito, sea anatema, ¿verdad? Es algo como cuando dice, ¿verdad? De que para el postrer tiempo, ¿verdad? La apostasía, ¿verdad? Muchos van a apostatar. O sea que viene todo eso, pero eso no es directamente todavía, es que todavía no empieza. Eso va a empezar, ¿verdad? Cuando ya empiece
ya la semana 70, o es decir, cuando sea la iglesia arrebatada, y muchos, ¿verdad? A los que les dijeron, ¿verdad? No, hombre, a usted ya, bueno, vamos a hablarlo de padre, ¿verdad? Usted ya bautizó a su niño chiquito, ya él ya es de Dios, ya si él muere a los 40, 50, 70 años es de Dios, y luego vienen acá a enseñarle que es diferente, ¿verdad? Pero no cree, y al último él también fue bautizado y supuestamente iba a ser salvo, ¿verdad? De la ira de todo lo que viene, todo, pero se quedó, ¿verdad? Bueno, pues va a renegar de Dios, posiblemente, no todos, posiblemente sí. Y luego va a haber quienes, ¿verdad? Están, por ejemplo, enseñando, pero diferente, ¿verdad? Diferente evangelio, ¿verdad? O le están añadiendo cosas que no son, ¿verdad? De igual manera. Entonces, ellos, ¿verdad? Pues también, ¿verdad? Se van a quedar y ellos van posiblemente, ¿verdad? A la apostasía, a apostatar, va a decir, no, 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 no. O si no voy mal, también en el tiempo que antes de que se arrebatara la iglesia, ¿verdad? Muchos que no eran en Cristo Jesús, ¿verdad? Van a apostatar, van a hablar, no, 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 yo no creo más en Jesús, esto, el otro, ¿verdad? Y cuando se arrebatara la Santa Iglesia, ¿verdad? Los que no eran cristianos, que sabían que no eran cristianos, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Los que son guadalupanos, van a decir, mira, estos eran los que se quedaron, de los que hablaban en las congregaciones, ¿verdad? Que el 50% de cristianos se iban a ir y el 50% se iban a quedar. Estos fueron los que se quedaron. No, 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 no. El que ya es cristiano no se queda, ¿ok? Así vaya al pecado, va a ser castigado, pero no va a ser rechazado por Dios, ¿ok? Porque Dios sabe y lee, ya miramos nosotros aquí lo que nos dice, que Dios ve en nuestros corazones, ¿ok? El Espíritu, ¿ok? Conoce lo más profundo de Dios, que no conozca lo más profundo de un no cristiano, ¿no? Bueno, entonces, ya habiendo leído en esto, ¿verdad? De igual manera, nos dice también, ¿verdad? Que debemos estar atentos a lo que nosotros como que tratamos yo de una manera, ¿verdad? Enseñando, ¿verdad? La palabra de Dios, lo que así mismo yo he aprendido, pues es como predicar, ¿verdad? Bueno, así lo que yo enseño, pues es porque yo lo miré y ya miré que es verdadero y que no es mentira y bueno, lo estoy enseñando más adelante. Igual usted debe de leer la Biblia, no nomás creer en lo que yo estoy diciendo, sino también usted leer la Biblia y mirar y comprobar que esto es verdad, lo que yo estoy diciendo. Y si hay alguna duda por ahí, usted me la pone allí, ¿verdad? Y yo trato, ¿verdad? De buscarle lo correcto, ¿verdad? Para que vea por otros lados que eso es. Y si yo estoy equivocado, ¿verdad? Usted también me manda por allí, ¿verdad? Antes me ponía, ya no, pero me ponen ahí, mire, es que, no, entonces ya yo veo, ¿verdad? Digo, no, mire, es que usted habla de esto, yo hablo de aquello, y estamos hablando de que vamos a emparejar la verdad por la Escritura, no por nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces dice el 10, ¿verdad? Y esto también lo digo por mí. Dice, porque persuado yo ahora a los hombres, porque persuado, es una palabra muy rara, yo ahora a los hombres o a Dios. O procuro de agradar a hombres, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, en este caso, hijo de Cristo, ¿ok? En mi caso. Entonces, quiero dar a entender esto, ¿verdad? De que yo les traigo palabra de Dios y traigo lo que es de Dios. Si alguien de por aquí en este canal está esperando que yo le hable de algún acercamiento de que vamos a ser arrebatados tal fecha o de que miré en la Biblia otro pasaje donde dice no, 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 también debemos de obrar para ser salvos, pues no, lo siento, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo trato de agradar a Dios y no al ser humano. Yo al ser humano le enseño lo que agrada a Dios. ¿Ok? Amén. Bueno, entonces, ya dicho esto, ¿verdad?
Vamos a ir ahora ya para hacer lo último, ¿verdad? En lo que es lo último, vámonos a Actos, ¿ok? O Hechos, ¿verdad? Actos o Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y nos vamos a ir al capítulo 13. Ya con eso nos despedimos, ¿verdad? Pues ya nos pasamos un poquito, pero ¿a poco no? Aprendimos algo más. Eso es bueno, ¿sí o no? Bueno, entonces ya en Hechos capítulo 13, versículos del 36. Vamos a mirar lo que nos dice del 36, ¿ok? Dice, porque por la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, es decir, murió, durmió. La palabra es dormir. Dice, y fue juntado con sus padres y vio corrupción. 37. Mas aquel que Dios resucitó no vio corrupción. 38. Seaos pues notorio, varones, hermanos, que por este os es predicada remisión de pecados, remisión de pecados, ¿ok? Dice el 39, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Bueno, sabemos, ¿verdad? Los que ahora conocemos, aunque sea yo poquitito, ¿verdad? De la palabra de Dios, de la Biblia, bueno, ya sé yo, ¿verdad? Que por la ley, espérenme, pero yo antes de, cuando yo era católico, sí leían la Biblia, pero lo que les convenía a ellos, porque no entraban directamente, ¿por qué no entraban ellos a donde el Evangelio se dio al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué no hablaban ellos que fue a él y no a la iglesia católica? No lo sé, a lo mejor no está en sus libros de ellos, ¿verdad? Bueno, pero en fin, cuando yo me di cuenta, ¿verdad? Que directamente Moisés, ¿y quién era Moisés? ¿Verdad? ¿Qué lugar ocupó en la Biblia? Y el pueblo de Dios, ¿verdad? La descendencia de Jacob, de Israel. Y yo no sabía nada de eso. Entonces ahora vengo a saber todo eso, empiezo a comer, ¿verdad? De lo espiritual, ¿verdad? Empiezo a comer de la palabra de Dios, ¿verdad? Y empiezo a entender y agarrar entendimiento y digo, wow, mira, entonces quiere decir esto, ¿verdad? Que lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? De que ya no eres justificado, ¿verdad? Por la ley, nunca han sido justificados por la ley. ¿Por qué? Porque la ley es buena, pero la ley es firme, dura, o sea, algo que el ser humano pecaminoso no la puede cumplir, no la puede cumplir el ser humano pecaminoso. Entonces, nomás el único que lo podía cumplir fue en el propósito de Dios, su Hijo, ¿ok? Nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre. Él sí, ¿por qué? Porque Él nació sin pecado, acuérdense, Él nació sin pecado. Entonces, ya dicho todo esto, quiero decirles, ¿verdad? De que sí, estamos de verdad a tiempos muy, hablando ya para irnos, escandalosos, muy apretados, para mí son bonitos, para mí, pero para el ser humano restante, que no es en Cristo Jesús, bueno, pues está difícil, ¿eh? Porque mire, ya ahorita acuérdense de los tiempos, hace 15, 20 años o 20 años más o menos, compárenle la ganancia de un sueldo normal a la de ahora, compárenle simplemente, ¿verdad? Los de Estados Unidos que viven en Estados Unidos, una hamburguesa, ¿verdad? Un combo, ¿verdad? Un combo, ¿verdad? En ese tiempo, hace 20 años, y el combo actual. Lo que se ganaba por cada hora, ¿verdad? Mínimo, ¿verdad? El mínimo, ¿verdad? Y el precio de los alimentos que dije. Ahora, en México, que es en el lugar donde yo nací, bueno, también, imagínense lo que es, lo que le pagan a la persona por un día, ¿verdad? Lo que le pagaban hace 20 años, ¿verdad? Lo que le pagaban al día, lo que costaba un almuerzo en una fondita, ¿verdad? O en un restaurante, es lo mismo. Y lo que gana ahora, ¿verdad? En lo actual, ¿verdad? En un día, ¿verdad? En México, y lo que gasta ahora en una fondita o en un restaurante. Y van a saber lo de alto, ¿verdad? Que ha sido la inflación, que no es que suben el alimento, pero suben el sueldo, no.
suben el alimento y el sueldo no, suben el alimento y el sueldo no, suben el alimento y un poquito el sueldo y una vez y así, que ya es mucho, ya es casi doblado. Desde hace 20 años doblaron la cantidad de lo que te consumes, de lo que comes, pero el sueldo casi sigue igual, ¿sí? Y eso es verdad, no es mentira. Eso lo sabe todo ser humano ya que tiene capacidad de entendimiento y que trabaja, ¿no? Bueno, esto es todo, la verdad. Siento mucho haberme tardado un poquito más de lo normal, pero de todo lo que yo hablé, primeramente de Deuteronomio, muy bonito fue lo que se habló, de Romanos capítulo 10, muy bonito lo que se habló, de Corintios, primera de Corintios capítulo 2, muy bonito lo que se habló, de Romanos capítulo 16, muy bonito lo que se habló, de Efesios capítulo 6, muy bonito lo que se habló, de primera de Corintios 15, también lo poquito que se habló fue muy fuerte, muy verdadero. De Gálatas igual, en primera de Gálatas también, perdón, en Gálatas capítulo 1 igual, de igual manera también, y en Actos o Hechos de los Apóstoles capítulo 13 también lo que se habló fue un entendimiento verdadero que en lo que es y responde al Evangelio, que es las buenas nuevas de nuestro Señor, ¿verdad? Ahí es, en las cartas, ¿verdad?, del apóstol Pablo, desde Romanos a Filemón. No hay otra, ¿ok? Ahora, esto no quiere decir que no se vaya usted, ¿verdad?, a las epístolas o cartas de Pedro, ¿verdad?, o al Evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad?, los 4 evangelios según está en la Escritura. Y también que se vaya, ¿cómo no?, a profecías, ¿verdad?, con los profetas, ¿verdad?, Isaías, Jeremías, Daniel, etcétera, etcétera, por nombrar unas, ¿verdad? O también a lo que fue el éxodo, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Todo eso es muy bonito, todo eso, pero el entendimiento verdadero para nosotros del Evangelio se encuentra directamente de Romanos a Filemón. Así es de que, bueno, Dios le bendiga y gracias de verdad por estar aquí en su canal. Nos vemos pronto.